Pues Fenomenal. bueno, muy buenas tardes a todas y bienvenidas una vez más por este ratito que vamos a compartir una nueva sesión del Pulsar Women Summit. Ya el último para iniciar el verano, para despedirnos y ya volveremos en septiembre. Ojalá que tengamos la oportunidad, como decir N, de podernos ver y podernos juntar, ¿vale? Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Sonia Camajuan, una de las mentoras del programa Pulsar de acá de España, quien nos va a contar un poquito su historia, su trayectoria y éxitos profesionales que ha tenido a lo largo de su carrera. Me gustaría presentar a Sonia, ingeniera en telecomunicaciones con más de 25 años dedicada a la tecnología y a las personas. Ella ha trabajado en todo el área del foco de cliente en la transformación de operaciones y servicios. Y me encanta esto que ella dice, que se define como un exponential achiever. Ante los retos exponenciales hace que las cosas sucedan. Y me gustaría que esto luego nos los comente a ver si también lo logramos, ¿no? ¿Cómo hace que eso suceda? Entonces, bueno, en esta sesión nos va a hablar un poco de todas estas acciones que ha ido llevando a lo largo de su carrera profesional y nos va a contar cómo ha llegado a donde se encuentra actualmente. Y por último, también nos va a compartir con todas nosotras ese reconocimiento que obtuvo hace poco, el Premio Líder Digital 2021, que le fue otorgado por el Digital Enterprise Show, ¿vale? Así que bueno, Sonia, bienvenida. Muchísimas gracias por este ratito que nos estás dedicando el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las mentoras que están conectadas. Y bueno, a ver, Sonia, unas palabras y comenzamos. Comentarles que vamos a Bueno, hacer como un conversatorio, así que todas tienen la oportunidad también de participar, abrir el micrófono y cualquier pregunta por el chat, ¿vale? bueno, pues muchísimas gracias a vosotras por la oportunidad. La verdad que ya os contaré de todo esto del premio, fue también absolutamente inesperado y creo que da mucho lugar a la reflexión precisamente por eso. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de poderlo compartir con todas vosotras. Genial, pues nada, a mí me gustaría comenzar, hemos titulado esta sesión, ¿cómo transformamos esos retos en oportunidades? Y bueno, me gustaría que iniciaras esta sesión un poco con eso, ¿no? ¿Cómo nace una idea? ¿Cómo nace una Mm, idea y se convierte luego de un problema en una oportunidad, de acuerdo a tu experiencia y lo que has un poco vivido, ¿no? claro, sí. Yo la verdad que es un tema que me encanta porque yo soy una persona súper positiva y que me resisto a ver problemas, sino estoy siempre pensando en soluciones, ¿no? Y muchas veces cuando piensas en soluciones acabas transformando los problemas en auténticas oportunidades, ¿no? No es que empieces pensando en eso, pero dándole vueltas, de repente te das cuenta de que donde tenías un problema probablemente tienes un win-win-win-win y hemos encontrado una super solución. Y yo creo que la historia del proyecto que presenté en DES es un clarísimo ejemplo, porque todo esto surgió como, o sea, toda la transformación que hice en Altitude, esto sucedió en mi anterior empresa, Altitude Software, y todo comenzó con tienes que reducir un 30% tu headcount, que así dicho es una cosa que te tendría que mandar deprimido a casa, ¿no? Así llegó. Y en cambio, no fue así. No fue así, vamos, para comenzar, eh, yo estoy siempre pensando en mejora continua, ¿no? Entonces creo que cuando llegué a Altitude, bueno, vine con una misión, o llegué allí con una misión de mejorar todo el soporte y hubo muchísimas cosas muy básicas que me tuvieron ocupada durante muchísimo tiempo, pero cuando ya empiezas a estar dentro, empiezas a ver cosas que se podrían hacer mejor, ¿no? Entonces, bueno, empecé a hablar con mi equipo, ¿no? Y a ver que realmente, o sea, hay que atreverse a soñar, ¿no? Que nos gustaría tener una experiencia de cliente completamente diferente, con unas herramientas diferentes. La propia gente de testing, que también estaba conmigo, eh, se me acerca diciendo, oye, he leído un artículo de Microsoft que habla de que hacen el testing así, nosotros podríamos automatizar esto y podríamos hacer esto otro. Eh, Surgen todas las nuevas ideas del Big Data, ¿no? Vas leyendo cosas y dices, "Bueno, tenemos aquí un montón de datos de nuestros clientes que no estamos utilizando para nada. Y bueno, y en torno a todo eso empiezas a crear una visión de dónde te gustaría ir, ¿no? Pasa que en ese momento era solo una visión
más o menos estructurada con el equipo, porque a todo el mundo le gusta, ¿sabes? Ver, ¿no? ¿Cómo nos gustaría organizar esto? Pero luego te encuentras con los problemas del día a día, ¿no? Es que no hay budget, o que no hay la prioridad. Yo recuerdo que hubo un momento en que se crearon unos working groups, bueno, sobre diferentes temas, y nosotros aprovechamos para crear uno sobre Customer Experience y empezamos a crear todas las ideas alrededor de todo lo que queríamos cambiar. Era como una mega transformación digital, pero bueno, luego lo presentamos, muy bien, muchas gracias, muy bonito, hasta luego. Y esto estoy hablando del año 2015, ¿no? Pues que la cosa quedó ahí. Y esto lo que prueba es que no siempre es el momento. O sea, a veces se te ocurren ideas muy buenas, pero no llegan en el momento adecuado. Y no hay que desanimarse, hay que esperar la ventana de oportunidad. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en 2018, bueno, la empresa no le está yendo tan bien y hay que hacer una reducción muy importante, ¿no? Y me vienen con esta imposición, principio de año, de tenemos que reducir 30% de aquí a fin de año. O bueno, podían ser un poquito más flexibles, digamos, Y eso al mismo tiempo coincidió con que yo estaba comenzando el PADDB en The Valley, me coincidí con Cristina ahí, pues con muchísimos inputs y creo que fue una plataforma muy buena también para pensar y para aterrizar muchas de las ideas que había estado discutiendo con mi equipo, ¿no? Entonces claro, surge esto y bueno, y ahí tienes la opción de hacer una reducción del 30% a pecho descubierto en el que solo vas a ir a peor o decir, no, mira, pues ahora es la oportunidad de poner en marcha todas estas cosas que habíamos pensado y que nunca nos habíamos lanzado a hacer, porque si ponemos todo esto en marcha, conseguiremos hacer lo mismo mejor y con menos gente. Y esa fue la clave de que de repente mi empresa, que nunca había prestado atención a ese proyecto, pues claro, a los stakeholders de arriba, digamos, aquello sonó a lo que querían oír y fue la forma de aprobar una mínima inversión, porque tampoco era muy grande, en hacer todo ese cambio y hacer un plan a 2 años para hacer todas esas reducciones. Y, y- y entonces dirás, bueno, pero al final el problema lo tuviste igual, ¿no? Porque al final hubo que reducir y de hecho el headcount se redujo en un 30%. Pero lo increíble del caso, y por eso digo que al final a lo mejor ni te lo planteas al principio, pero acaba siendo un win-win para todos, es que el headcount se redujo casi naturalmente. ¿Por qué? Porque las personas se fueron enganchando poco a poco en este proyecto de transformación, lo cual también les permitió a ellos evolucionar como profesionales y muchas de las personas que empezaron trabajando en esto, pues al año de estar metidos en este proyecto, les surgieron oportunidades profesionales fuera eh, de evolución. Y obviamente, pues los dejamos ir, ¿no? A pesar de Claro. que algunos eran claves para el proyecto, pero formaba parte del plan. Y así sucedió. O sea que además acabó siendo una transformación que tuvo, diría, muy poco dolor desde el punto de vista de reducción de headcount, que normalmente es un proceso muy doloroso. Así que, bueno, quería contarlo porque además de toda la parte tecnológica, que obviamente es importante y tal, realmente fue algo que su génesis fue una auténtica catástrofe, vamos a decir así. Claro, qué interesante eso que comentas, ¿no? Frente a todos esos cambios, cómo de importante es el equipo humano. Y Sí, que claro, no fue un reto al final para ti nada más, fue un reto para cada una de las personas que estaban de alguna manera trabajando contigo, con tu equipo, y cómo al final de esa catástrofe que comentas, surgieron claro, para esas personas otras oportunidades escalables, a nivel profesional. eso es, eso es. Y muy importante a mí una cosa que me parece realmente impresionante. Obviamente yo contaba con una ventaja, que es que trabajaba en una ingeniería, por tanto,
a mí me hacía falta lo justito irme a buscar recursos fuera, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso lo podrías ver como una desventaja, porque yo estaba haciendo una transformación, o sea, estaba liderando una transformación digital en el que el propio equipo estaba cambiando su forma de hacer las cosas para digitalizar su propio trabajo. Es decir, eh, esa resistencia al cambio, o sea, todo el mundo era muy consciente de que estaban trabajando para automatizar cosas que ellos estaban haciendo en ese momento. ¿Crees que vayamos como mucha resiliencia? O sea, un Ah, equipo muy... bueno, digamos, eso normalmente, si viene de fuera, va a crear Ujú, resistencia al cambio, ¿no? O sea, tú, claro, claro. tú quieres automatizar esto porque después me vas a echar. Sin embargo, yo creo que la clave fue crear esa visión, ¿no? Esa visión de chicos, esto es donde queremos ir y creo que todos somos conscientes que dentro de 3 o 4 años no podemos seguir haciendo las cosas de la manera que las estamos haciendo, porque si seguimos haciéndolas de esa manera estaremos fuera de mercado. Y digamos, yo creo que ahí conté con la ventaja, por así decirlo, de trabajar con un grupo de ingenieros que enseguida se enganchan con un tema técnico, obviamente, pero que además se dan cuenta de que se tienen que subir al carro de las nuevas tecnologías, que las cosas no se pueden seguir haciendo como estaban antes. Entonces, todo el mundo era muy consciente de que estábamos automatizando su propio trabajo, pero al mismo tiempo creían en esa visión y lo que esperaban es poder utilizar su propio tiempo en tareas de mayor valor añadido. Es decir, ese era el, el objetivo principal. Es decir, todos tenemos que dejar de emplear nuestro tiempo en estas cosas que no van a ningún lado y emplear nuestro tiempo en las tareas de más valor añadido que son tratar con el cliente, que pueden ser cosas de desarrollo que a otra gente les enganche más. Y esa visión fue lo que enganchó a la gente. Es que fue impresionante porque inclusive, por ejemplo, la gente de QA, la gente de testing, fueron ellos los que vinieron a mí haciéndome una propuesta de automatizar un montón de cosas. Entonces, a mí, yo no puedo dejar de alabar el equipo que tuve. Creo que fui súper afortunada porque, em, obviamente, tú tienes que crear como líder la visión, tienes que saber escuchar, tienes que tratar a todo el mundo con mucho respeto y gestionar muy bien los miedos, pero sobre todo, o sea, había un growth mindset, una mentalidad de pensar en el futuro y pensar en ir al siguiente nivel, aunque no sea muy bien qué es lo que va a significar para mí, pero tienes fe en que va a ser algo bueno. Y esto además hecho todo en conjunto con el día a día, ¿no? Con lo cual eso también exige mucha flexibilidad porque tú te haces un plan, pero luego van surgiendo un montón de cosas del negocio normal que hacen que toda esa transformación que quieres hacer pues tenga que ir cambiando. Pero me parece fundamental esa mentalidad que tuvo todo el equipo y participaron muchísimas personas en subirse al carro del cambio. La verdad que eso fue para mí lo más emocionante, diría. Claro. Y bueno, yo creo que si trasladamos o traspolamos un poco esas palabras que dices, yo creo que esto nos aplica para todos los ámbitos de nuestra vida. Me hace un poco clic cuando dices, claro, qué cosas tenemos que dejar de hacer para llegar a donde realmente queremos, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a pensar desde el punto de vista personal o profesional, que nos pasa en nuestro día a día, ¿no? Entonces, un poco esa transformación, esa flexibilidad, esa resiliencia y realmente trabajar en función de a dónde quieres llegar. Y como Sí. tú dices, creo que sí, que tuviste un equipo, además de interesante, muy afortunada, como tú dices, Sonia. Y bueno, no sé, yo aquí se me viene a la mente, ¿crees que siempre un reto, o sea, se pueda convertir en una oportunidad? Porque claro, en este caso estamos hablando de un equipo que estuvo súper involucrado, de gente altamente capacitada, pero bueno, habrán casos que a lo mejor no salga tan virtuosa el resultado, no lo sé. Bueno, yo creo que siempre puedes transformarlo. Con todos los retos uno crece. Yo obviamente estoy aquí resumiendo muchísimo, Ujú, ¿no? Pero este es el resultado de muchas conversaciones. Claro que vino gente a mí que inicialmente no lo veía o que no quería participar o que se desanimaban porque uf, esto cuando empiezas
te empiezan a salir problemas por todos lados, las cosas se complican, pero creo precisamente que la clave es enganchar a todas las personas en esa visión de una nueva forma de hacer las cosas a las que queremos llegar. Y ahí es donde los equipos se energizan y se suben al carro del cambio, ¿no? Y, y esa visión se basa en que realmente se ve cuál es la oportunidad. Es decir, tú tienes que mostrar que después de todo esto hay un mundo en el que vamos a hacer las cosas de una manera diferente que nos interesa a todos. Claro, y allí es Obviamente, súper importante tu punto como líder, ¿no? Para mm, también un poco sí, abrazar sí, a sí, todo lo que sí, es el sí, sí, equipo y continuar hacia adelante. exactamente. Y es ir manejando, por un lado, esas expectativas de un equipo que lo que quiere realmente es hacer las cosas diferente eh, y más con el state of the art, vamos a decir, de la tecnología y de la forma de hacer las cosas en el mercado. Y por otro lado, una necesidad del negocio de conseguir más eficiencia, que era el driver inicial de todo. Esto quiero decirlo también porque es verdad que el driver de muchos proyectos es mejorar la satisfacción del cliente, que también lo era, y mejorar un montón de cosas, pero lo que marcó la diferencia en este caso, no nos vamos a engañar, era la cuenta de resultados, pura, pura y llanamente, ¿no? Y eso también lo tenemos que tener en cuenta, que al final estamos en un negocio y lo que queremos es cuál es el impacto final en el negocio, Claro, claro. Bueno, ¿sabes? Sonia, a ver si nos cuentas ahora un poquito sobre toda esa trayectoria, más de 25 Ujú. años en toda esta trayectoria y carrera profesional. No sé si nos puedas como que comentar cuál ha sido como ese gran paso o primer paso en tu carrera profesional que sin duda como que te ha llevado, o tú puedes decir hoy en día que gracias a eso, bueno, te ha llevado a donde estás hoy en día, ¿no? Bueno, hay muchos, Que si os lo cuento a seguramente son todos, muchos, estamos hasta claro. mañana, pero yo diría que el común denominador es siempre haberme lanzado a por retos que se iban presentando, a pesar de no estar muy segura ni siquiera de cómo los iba a afrontar. Y esto me parece importante porque creo que en general las mujeres somos más reacias al riesgo. Y yo especialmente, lo quiero decir, yo soy una persona tremendamente risk averse. em, Sin embargo, creo que he tenido el coraje de aceptar algunas cosas y voy a explicar por qué. Bueno, ya en el inicio de mi carrera tuve la suerte de, de ir muy pronto al extranjero, fui a Argentina a trabajar con clientes, que bueno, eso también, es decir, con 25 años, de repente que te mantengan al otro lado del charco hasta un año allí, pues eso también tiene su coraje. Para mí además era la primera vez que salía de casa, yo había vivido con mis padres toda la vida, así que fue así, lanzada directamente. Pero creo que más allá de eso, quizá el granito, hubo dos hitos posteriores, ¿no? Uno fue aceptar gestionar un proyecto de 9 millones de dólares en Argentina, un proyecto que estaba, de nuevo, era un problema, era un proyecto que estaba absolutamente caótico, en crisis, con muchísimos problemas, muy, muy, muy complicado, con mucha tensión. Em, yo no era project manager, cero. O sea, yo sabía de project manager, management absolutamente cero. Yo había vendido aquel proyecto. Era todo lo que me unía a aquel proyecto, más el hecho de que yo había levantado ya la mano de que me quería ir a Argentina porque mi marido, entonces novio, es argentino. Así que, digamos, como querer es poder, pues a mí me dijeron que me tenía que ir, que me podía ir a Argentina a llevar un proyecto de 9 millones de dólares y sin tener ni idea absolutamente, pero es que lo quiero recalcar, de project management. Allá que me fui. Y bueno, y aquello salió bien, gracias a Dios, con muchísimos sudores, haciendo cursos de project management así en mis ratos libres para saber qué era lo que tenía entre manos. Eh, y obviamente aquello fue un proyecto que me dio muchísima visibilidad. O sea que yo era de nuevo, yo no acepté eso
por ninguna ansia de figurar ni de nada. O sea, a mí solo me movía un interés personal. A mí me dijeron Argentina y dejé de escuchar todo el resto. Es que como si me hubieran dicho que me tenía que ir de bombera, iba también. Pero bueno, al final era un problema para la compañía que se convirtió en una super oportunidad para mí. Y a raíz de eso volvió a ocurrir algo semejante, ¿no? El proyecto me dio muchísima exposición y me propusieron irme de directora de operaciones a Brasil. Y claro, directora de operaciones ya significaba no solo llevar proyectos, sino también llevar toda la parte financiera de la división en Latinoamérica, porque era para ser CEO de la compañía de la división en Latinoamérica. Y bueno, yo cuando me ofrecieron aquello, es que estaba también pensando, pero si yo de todo esto no tengo ni idea, si yo no he hecho nada de esto en mi vida, ¿no? Y, y bueno, después de un momento así de tembleque, de, ay, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, pues alguien en mi entorno personal me dio así un par de cachetes virtuales, me dijo, pero ¿qué estás diciendo? Lánzate, hazlo, tú di que sí, luego ya verás cómo haces. Y eso es lo que hice. Dije que sí y en el momento, así en un momento de angustia de, ay Dios mío, el mes que viene estoy en Brasil y no sé ni lo que voy a hacer, me metí en internet, encontré un curso, el curso este del IES de contabilidad y finanzas para directivos no financieros, que justo o casualidad había una sesión una semana antes de que yo me fuera a Brasil y me vine a Madrid, pues yo entonces vivía en Barcelona y lo hice. Y aquel lavadito de, ¿sabes? Aquellas 4 cosas que me enseñaron, pues fue con las que tiré y con las que arranqué. Así que, bueno, yo quería explicar esto. Así que otro reto que se convirtió en una gran Claro, oportunidad para ti, claro. quería explicarlo porque es muy cierto que las mujeres tendemos a querer cumplir el 100% de los requisitos o el 90% de los requisitos antes de lanzarnos a por algo. Y yo aquí tengo 2 claros ejemplos en los que yo no tenía ni idea de lo que había que hacer ni siquiera. Es que casi no sabía lo que no sabía. Que llegaba a aquel punto la situación, ¿no? Y bueno, y y cuando quieres puedes. O sea, al final, conseguí encontrar las píldoras de conocimiento suficientes para salir adelante. Así que el resumen que yo hago es, hay que aceptar los retos y después ya verás por dónde por dónde Ya luego en el lo camino solucionas. vas consiguiendo, claro, obviamente con perseverancia, tras mucho esfuerzo y trabajo que sé que así ha sido. Exactamente, exactamente. Y hay que querer. Querer es lo más importante. Yo ahí tenía una motivación personal indudable, por supuesto. Claro, Y qué es lo que, cuando alguien me pregunta qué es lo que ha movido tu carrera, yo siempre respondo mi proyecto personal. No, no era mi proyecto profesional. Parece contradictorio, pero eh, en la medida en que el trabajo me ayuda a cumplir mi proyecto personal, yo estoy motivadísima para conseguir claro. cualquier cosa. Claro, Así es. mientras estés motivada, imagínate, todo como quien dices, estás ahí siempre como en el riesgo, pero al final, ¿cuándo? No, al final nos vamos a Entonces, esperar que realmente ser expertas o 100% en algo para, como dices, que nos pasa quizás con los hombres, para decir que sí o vale, sí lo intento. De verdad que mira, muy, lo estaba discutiendo ayer precisamente en mi trabajo. Bueno, tenemos muchísimas posiciones abiertas en Celonis para contratar y estamos revisando una de las descripciones y ahí volví a caer en esta trampa que nos hacemos las mujeres, ¿no? Porque yo estaba, bueno, la posición es una posición descrita muy genéricamente. Al ser muy genérica, pide conocimientos casi de todo. Y mi comentario fue, no estamos pidiendo aquí un Superman. Al final estamos pidiendo tantas cosas que no se va a presentar nadie. Yo lo dije genuinamente, no se va a presentar nadie. Y la respuesta del que tenía enfrente, que era hombre, fue justo la contraria. Dice, no, 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 es que yo quiero que sea muy genérico y que toque todas las cosas, porque sí siempre va a haber alguien que va a reconocer algo que sí sabe y se va a presentar. O sea, fue la prueba evidente de que
él piensa que un hombre necesita solo encontrar una línea que domina para presentarse, cuando yo le estaba diciendo, tienes que partir este puesto en diferentes puestos para que la gente no se asuste cuando lo ve, porque van a ver todo esto, solo van a ver una línea que cumplen y no se van a presentar. Esto solo para poner en evidencia la mentalidad tan diferente que tenemos a la hora de afrontar Diferentes esos puntos de retos. vista, sí. Qué increíble, qué increíble. Sí, fue, Pues fue una bueno, cosa ocurrió anteayer y me dejó ujú. como, madre mía, no pude haber caído en mi propia trampa. Sí, sí, así es. Pues bueno, Sonia, hace poco, hace unas semanas tuvimos también lo que el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Me gustaría, con todo esto que nos has contado, saber un poco cuál es tu percepción de la presencia femenina en todo lo que es el sector tecnológico hoy en día. ¿Crees que va mejorando, va empeorando? ¿Y cómo ves que ha sido como esa diferencia, sobre todo desde que tú iniciaste en este mundo profesional? ¿Y cómo lo ves de cara al futuro también? Pues esto es un tema complicado, ¿eh? Porque mejoró y ahora no sé ya si estamos tan bien. Yo cuando estudié la carrera, pues debíamos ser como un 10% de mujeres, ¿no? O sea, siempre he estado en un entorno muy masculino, aunque luego sí creo que es justo reconocer que a mí me parece personalmente que las empresas de tecnología son probablemente de las que más hacen por el progreso de la mujer. Y yo en ese sentido me siento una privilegiada, porque creo que hay otros sectores que empiezan con una base de mujeres muchísimo más amplia, pero luego arriba llegan poquísimas. Y en cambio creo que en el sector tecnológico, precisamente porque hay esa conciencia de que la base es pequeña, se cuida mucho más que favorecer una cierta progresión cuando hay potencial. Yo hice un análisis hace un tiempo y había llegado un momento en que las mujeres en carreras STEM ya estaba cerca del 25%, 30%. O sea, había estado creciendo sostenidamente, pero en los últimos años volvió a decrecer casi a los niveles de cuando yo empecé a estudiar, lo cual es altamente preocupante. Yo, yo lo que veo, o sea, hay un problema de entrada en los roles, ¿no? En los estudios. Pero yo veo también que en el trabajo, eh, una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es que, bueno, en las empresas tecnológicas, en toda la parte que es más de backend, o sea, todo lo que es desarrollo, investigación y desarrollo, eh, se suele encontrar bastantes mujeres. Creo que está bastante equilibrado. Y en mi empresa actualmente realmente está muy equilibrado. Hay muchísimas mujeres y eso me hace muy feliz, ¿no? En ingeniería, en producto, muchísimas mujeres. Donde veo que el ratio disminuye tremendamente es en el frontend, en todo lo que tiene que ver con cliente y especialmente, por ejemplo, toda la parte de customer support, que es muy demandante. Y pienso que tal vez tiene que ver con que son roles que dificultan muchísimo más la conciliación y en los que las mujeres pues no suelen sentirse atraídas, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de que en todo lo que es la ingeniería podemos tener casi paridad, es realmente fantástico. Y cuando llegas a todos los roles customer facing, es muy, muy, muy difícil. Yo en mi empresa anterior, que yo llevaba todo soporte y llevaba también QA. En QA tenía montones de clientes en todo lo que era testing, o sea, todo lo que era backend. En soporte a cliente, es que no me llegaban currículos de mujeres. O sea, no, el bias era directamente, no había lugar a pensar que había bias porque es que realmente no aparecían currículos de mujeres. Entonces, bueno, eh, eso que me hace pensar que aparte del problema de que las mujeres escojan una carrera técnica en primer lugar, después creo que como sociedad pues también hay cosas que no hemos conseguido solucionar, ¿no? Porque las mujeres estamos rechazando esos puestos por la carga de conciliación que llevan. Es mi impresión personal, ¿eh? Es lo que puedo. Y como sociedad digo también, hay otra cosa otra anécdota
que me dejó pensando hace unos años, ¿no? Que apunté a mi hija, a mi segunda hija, la apunté a un curso de robótica o de programación en el colegio. Y entonces se ve que el profesor, cuando empieza en el primer día, bueno, obviamente había muchísimas más chicas, más chicos que chicas, y bueno, y les pregunta a todos que por qué se han apuntado a robótica, ¿no? Que cuál es la programación, que cuál es su motivación. Y básicamente el resumen fue que los niños, casi todos dijeron que, bueno, que a ellos les encantaba jugar a videojuegos, pues como a casi todos los niños, y que están muy interesados en aprender programación porque querían aprender a programar videojuegos. La respuesta de casi todas las niñas fue, vengo porque mi padre me lo ha dicho. Entonces, esto a mí me dejó pensando, ¿no? O sea, me dejó pensando que todavía hay una diferencia en los juegos de los niños y de las niñas y que sutilmente esa diferencia te marca en tus preferencias de a qué te quieres dedicar. O sea, los niños escogen tecnología porque vienen jugando con tecnología desde muy pequeños. Bueno, esos son pensamientos en torno Ya, al ya, no, tema. no, súper interesante. Y tocando ese punto, bueno, no sé, ¿cómo crees que se podría inspirar más a las chicas, tanto a las chicas Pulsar como a las chicas en general, a todo este tema de las carreras STEM? Y también hay otra cosa que me llama la atención, si ya luego ya más adultas, si crees que hay una oportunidad de las mujeres de poder reinventarse hacia este sector. Ujú. Fíjate, a mí esto me gusta que me hagas esta pregunta porque este tema me tiene especialmente frustrada, porque ya es mi tercer año como mentora y todavía no he conseguido que ninguna haga una carrera STEM, ¿no? Eh, Me parece, pienso que a lo mejor el mentoring que nosotras hacemos, llegamos ya un poco demasiado tarde. Ya tienen 15 años, ya en su cabeza a lo mejor ya han completamente descartado ciertas carreras y por más que tú hagas un trabajo, decir, oye, pero fíjate que se te dan muy bien las matemáticas, has pensado en esto, has pensado en lo otro, cuesta mucho ya en este momento. Entonces me parece que el trabajo tenemos que hacerlo antes, tenemos que hacerlo probablemente en primaria, ¿no? En ir acercando a las chicas a la tecnología y al tener role models, ¿no? A ver que las mujeres trabajan de eso, ¿no? Y traer mujeres. Porque ya el mentoring que estamos haciendo, que es en cuarto de secundaria, pues ya está, digamos, ya hemos reducido la horquilla realmente. Ya la chica ya ha elegido un bachillerato que a lo mejor ya no es el tecnológico, o sea que ya proponer eso es un cambio de rumbo que a no ser que haya sea alguna cosa clarísima, es una conversación muy complicada. En cualquier caso, como tú dices, el cambio de rumbo se puede hacer en cualquier momento, o sea que yo sigo sembrando mis semillas a ver si germinan en algún momento más adelante, ¿no? Me parece que yo, por ejemplo, ahora hace el año pasado, sí, empecé el año pasado, terminé este año, estuve haciendo un máster de Data Science en MIOTI, eh, que es una cosa que decir, volví a programar que se me había olvidado no solo cómo programar, se me había olvidado que yo sabía programar de tantos años que hacía que no programaba. Y allí había mucha gente que venía de entornos absolutamente no técnicos. Y obviamente, bueno, pues les costó un poco más al principio, pero allí están. Es decir, que esa reinvención o ese empezar a girar tu carrera hacia cosas más tecnológicas es posible en cualquier momento. Por eso yo creo que hay que insistir y hay que hacer ver a las chicas que casi todas, o sea, muchas profesiones se van a volver cada vez más y más técnicas. Y no podemos ser completos ignorantes de esa parte, hay que saber un poquito, ¿sabes? Ya. Pero bueno, es un tema que me toca mucho porque ya te digo que Ya, ya. lamentablemente yo no he conseguido, Seguimos ahí, a ver, no lo he Sonia, conseguido todavía, no lo he sigamos. conseguido. Habría sido un mentor Vale, muy fácil para mí. ya, ya, entiendo perfectamente. Pues bueno, como nos quedan 20 minutitos y me gustaría dejar un espacio al final para que
Sí, Cualquiera que desee hacer alguna pregunta, algún comentario, me gustaría quizás que cerráramos con 2 puntos y era, estábamos hablando del reconocimiento que obtuviste hace poco del premio al mejor líder digital 2021, pero me gustaría saber qué fue lo que te llevó impulsarte y decir, sí voy allá. ¿Cuáles fueron esas conexiones que te ayudaron a decir, yo sí puedo? Porque ya hemos visto que tú eres una mujer muy positiva, echada para adelante, de riesgo y que dice que sí, como tú me comentaste en una oportunidad, el no ya lo tenemos, entonces eso hay que es, decir que sí, eso ¿no? es. Cuéntanos un Bueno, poco de lo, esa lo experiencia prim- y qué lo tal. prim- lo primero es que tengo que decir y agradecer públicamente porque a mí me animaron. O sea, yo es que no sabía ni que existía el premio. Esto es lo primero de todo. Y Mónica Pérez Hurtado y Pilar Trucios, que bueno, no sé si se han podido conectar, pero ellas fueron las que me dijeron, oye, hay estos premios, ¿por qué no te presentas? Entonces, yo cuando lo vi, me acuerdo que lo abrí y dije, yo, a esto, es decir, ¿haces? Es como, ¿pero qué me estás contando, no? Pero luego, ¿qué pasó? Es que en realidad no tuve ni tiempo de pensarlo, porque esto me lo enviaron un viernes y el plazo para inscribirse se acababa el lunes. Así que era como, bueno, pues el no ya lo tengo, pues voy a ver qué junto de las cosas que tengo por ahí, de los slides y tal, voy a ver qué pienso el fin de semana y lo intento, ¿no? Si tampoco pierdes nada. Y, y la verdad que fue un ejercicio, pues bueno, me pasé el fin de semana ahí, casi tuve más trabajo de sintetizar que otra cosa, ¿no? Porque tienes que sintetizar el trabajo de 2 años en muy poquito. Y, pero fue algo súper reconfortante porque, digamos, aquello me obligó a hacer el ejercicio de mirar atrás y realmente ver lo que se había conseguido en esos 2 años. Y yo misma no era consciente del nivel de mejora, o sea, no solo el 30% de reducción se había conseguido, sino que además el Net Promoter Score había subido casi un 90%, el número de tickets se había reducido en un 30%, la eficiencia en Cuba también había mejorado en un 30%, el time to market. Es que todos los KPIs, los miraras como los mirabas, habían mejorado tremendamente. Y eso que no habíamos hecho ni la mitad de lo que queríamos hacer realmente. Teníamos todavía un proyecto mucho más ambicioso. Entonces eso fue súper reconfortante. eh, Así que fue muy bueno el hecho de que no tuviera tiempo porque me ayudó a no complicarme, a ir al grano de lo que tenía. Y luego creo que una vez más la red me sirvió no solo para ese empujón para apuntarme, sino después para conseguir contactar con la gente de DES que no conocía y explicarles yo personalmente mi proyecto, ¿no? Bueno, así en una charla de café, tampoco más, ¿no? Pero estoy segura de que eso hizo una diferencia. El poder, más allá de lo que yo habría presentado formalmente, el tener la oportunidad de tomar un café y explicar las cosas que había hecho, porque seguro que eso explicó mucho más de lo que se podía leer entre líneas. Así que bueno, es un premio que me llena de orgullo, o sea, es un inmenso reconocimiento no solo a mí, sino a todo el equipo, pero sobre todo es tremendo por lo inesperado, ¿no? Porque esto no era nada que estuviera en el plan y por darte cuenta de repente de que lo que has hecho está a la altura de obtener un reconocimiento así, pues obviamente es algo que no puede dejarle a una de llenarle de orgullo, ¿no? Y de demostrar que no ya lo tienes, que hay que intentarlo, que muchas veces tú te piensas que haces menos de lo que realmente estás consiguiendo. Pues enhorabuena, Muchas gracias. enhorabuena, Sonia, de verdad que sí. Y bueno, nada, yo sé que está por aquí Irene y están otras mentoras y nada, me gustaría dejar el micrófono abierto, que estamos acá prácticamente en Petit Comité hoy. Cualquier comentario que queráis hacer, alguna pregunta para Sonia, pues adelante. Yo lo primero darte la enhorabuena, Sonia. Muchas La gracias. enhorabuena por todo el trabajo que comentas que has realizado y luego también por la actitud que muestras, ¿no? Y yo creo que la actitud al final es medio camino para llegar a los sitios.
esa capacidad que has tenido de con 25 años cruzar el charco y irte a Argentina, un país desconocido, a asumir un reto de esa envergadura, ole, chapú por ello y Sí. enhorabuena, porque no todo el mundo tiene esa aventura. Claro. Y más con lo que tú decías, el ser mujer, que yo creo que el sistema educativo, aunque está cambiando, pero yo creo que todavía nos sigue poniendo un poco pautas, ¿no? Eres mujer y eres hombre. Ahí Eso se es. están dando un poco esas diferencias que yo creo que es lo que nos restan a la hora de elegir carreras más tecnológicas. Yo hice matemáticas, yo soy portuguesa, estudié en Portugal y la verdad que cuando yo hice matemáticas en mi universidad, el número de personas que estudiaban matemáticas, la mayoría éramos mujeres, cosa muy extraña. De hecho, yo tuve un profesor alemán, el profesor Braumann, que él estaba extrañadísimo. ¿Cómo podía haber más mujeres que hombres haciendo matemáticas? La verdad que en ese entonces matemática no tenía el boom que tiene ahora, porque ahora está Sí, todo el mundo elige exacto. matemáticas, supongo que tiene otro tipo de salidas o se le ve otro tipo de salidas, porque ya en Tal ese cual. tenía muchísimas salidas y ahora la han visto otras cosas más. Yo sí que creo que el tema del sistema educativo influye mucho a la hora de las carreras que eligen niños o niñas. Creo que muchas veces los profesores que hemos tenido, o por lo menos esa es mi experiencia, los profesores que hemos tenido nos marcan más en una dirección u otra. Y yo no sé el motivo por el cual las asignaturas de ciencias siempre eran asignaturas como más feas, la física, la matemática, era como la gente huía de esas asignaturas en general. Yo por lo menos mi Sí, experiencia es esta, ¿no? Entonces ya era como, ya había ese sentimiento, que eso era lo malo, difícil, que no se consiguen resultados y siempre era una tendencia mucho más natural a ir hacia las letras. Entonces sí. cuando en el colegio no tienes unos referentes que realmente te motiven a elegir áreas más técnicas, pues eso ya te va de alguna forma frenando, ¿no? Tal Y te cual. va caminando hacia otro lado. Y luego, si también en tu casa no hay también unos referentes en los que te puedas basar, el ejemplo que tú dabas anteriormente, Sonia, de que tu hija va a un sitio de tema de robótica y las niñas es que se lo ha hecho su papá o su mamá. Y los niños, en cambio, tienen la referencia de los videojuegos. Eso es, te está diciendo ya de cómo la sociedad está diseñada y cómo nos está de alguna forma guiando en ese sentido. Tal Entonces yo cual. creo que aquí, en mi forma de ver, creo que todo empieza en un sistema educativo, donde hay que trabajar mucho esos aspectos. Y también estoy totalmente de acuerdo contigo, Sonia, cuando dices que cuando llegamos a estas niñas que están ya en cuarto de la ESO, en ese sentido vamos un poquito tarde. Esto Sí. empieza realmente, como tú comentabas, Sonia, en primaria. Empieza desde los cimientos, desde el momento que estás empezando a trabajar. Y creo que, bueno, todos aportamos nuestro granito de arena y todo se puede cambiar, lógicamente. Yo hoy día trabajo en una empresa de tecnología, entiendo perfectamente todo lo que estabas comentando, lo entiendo, me veo súper identificada en muchos de los aspectos y nada, solamente quería darte mi enhorabuena, de Muchas verdad, gracias. enhorabuena, me ha encantado lo que has contado, cómo lo has contado y todo el trabajo que llevas haciendo y que con la actitud que muestras todavía tienes mucho por Bueno, muchísimas dar. gracias. Muchísimas gracias. Así que nada, todo eso. Muchas gracias, Sonia. Gracias, gracias, Irene. Pues sí, bueno, a ver. Y Irene ha sacado un punto muy importante que es que la crisis de las STEM obviamente afecta a las mujeres, pero no solo. Es decir, es una paradoja que en un mundo cada vez más y más tecnológico, cada vez las carreras STEM son menos elegidas en general también por hombres. Es un problema, ¿no? Es como que se está volviendo un commodity, todo el mundo usa más la tecnología, pero no se plantea adentrarse en lo que hay dentro. Hay poca gente. Y eso es un problema. Y yo, bueno, mi baza para convencer a las chicas es a través de las matemáticas, porque es verdad que las mujeres tendemos a ser buenas en matemáticas. Todavía no me he encontrado una mentí que no fuera buena en matemáticas.
Y tirando de ese hilo es donde puedes empezar a rascar un poquito, ¿no? A decir, si te gustan las matemáticas y has pensado en esto y has pensado en lo otro. Porque es verdad que la gente no le encuentra, no relaciona las matemáticas con la tecnología, cuando la tecnología son matemáticas. Total, total. Bueno, no sé si alguna otra persona quiere hacer algún comentario. Sí, Creo que Sonia, Cristina. Ay, yo quería, bueno, varias cosas, muy interesante y muchas gracias por compartir. Ya lo puse en el grupo de chat y ahora veía, ¿no?, que decía, ¿por qué no explicas esto en una sesión? Y lo habéis hecho, así que muchas gracias. Muchas gracias. Sí, varias cosas. Y mira, yo no soy tecnológica, yo soy economista, pero toda la vida me he dedicado a trabajos muy cercanos a la tecnología o en la tecnología, con lo cual, en ese sentido, tengo un perfil diferente al que comentáis. Y es verdad que hoy en día la tecnología es cross, o sea, yo el tema robótica, como decís, ya se dice, ¿no? Y es como el inglés de que fue, ¿no? Es decir, ahora el tema Igual. robótico, mi hijo está haciendo robótica ya hace tiempo, pero más que mi hijo, yo lo que os quiero comentar es el caso de mi sobrina, por ejemplo, que empezó a hacer robótica ya hace unos años y le preguntaron por qué ella estaba en esa clase. Entonces, ella eso lo explica pues siempre como un ejemplo de lo que no tiene que ser. Entonces, el colegio es importante, pero las familias también. Por lo tanto, lo que estamos educando, cuando ella nos lo explicó, todos fue esto está muy mal, o sea, ella se sintió arropada y ella sigue siendo una chica con un perfil además con dislexia, ¿no? Descubierta tarde porque tiene tanta capacidad de retención matemática y tal que no le identificaron la parte del lenguaje, que, o sea, imaginaros las Claro. altas capacidades que tiene, pero entonces una persona de este perfil. Pero además comentaros que, por ejemplo, yo tengo una hija y supongo que eso ha sido, y ahora te vengo con la pregunta hacia ti, ¿no? Quizá mi ejemplo también en casa, que ha estudiado es la primera promoción en Carlos III de Data Scientist, ¿vale? Entonces, llevan 3 años, ahora están por el tercer curso. Y comentaros que en esa carrera, cuando mi hija vio esa nueva carrera emocionada y me dijo, ella quería hacer una ingeniería, pero la industrial no le gustaba tanto y tal, y vio esta ¿no?, de ingeniería de ciencia de datos, y la estuvimos mirando, yo le dije, María, pues yo creo que pues, me encanta que escojas esto, vais a ser seguramente pocas mujeres, ¿vale? Pero oye, para adelante, ¿no? Pues no, la mitad de la promoción son mujeres. Y yo me Sí, pregunté, ¿por qué? por las Y matemáticas, ¿no? pues mira, y es mi teoría, yo viendo lo que tiene la carrera, las asignaturas tan interesantes que tiene de parte humana, hay tema de negocio, de business administration, communication skills, bueno, digo en inglés porque todos en inglés la carrera, todas en inglés, o sea, toda la parte de habla. Ella ha hecho una asignatura de liderazgo que, vamos, le he pedido todos los apuntes. O sea, una carrera muy redonda, una carrera en que no solo hay matemáticas, que por supuesto, y cálculo, y álgebra, y no sé cuántas cosas, y computación y tal, pero también otras asignaturas de ética, etcétera, que yo creo que ha hecho que ella misma, cuando vio ese programa, dijo, me gusta. Entonces, creo que hay que trabajar no en un solo aspecto, sino de manera poliédrica, porque esto lo cambiaremos cambiando diferentes aspectos, cómo en casa nos ven, qué mensajes damos, que muchas veces son muy subliminales. Estoy de acuerdo con lo que decís, que es verdad que estamos nosotras entrando en un estadio tardío, pero también podemos estar haciendo otras cosas. Yo soy Women Angels, estoy en Women Angels for STEAM, que estamos también en temas, ¿no?, de STEAM, pero ya en otra etapa más avanzada, ¿no?, como inversoras y con emprendedoras. O sea, yo creo que podemos, o sea, para que esto cambie tenemos que tocar diferentes aspectos. Y, por ejemplo, el diseño de las carreras tecnológicas, a lo mejor un cambio, ¿no?, una revisión para actualizarlas, pues a lo mejor también hará que más mujeres les aparezca atractivo. Entonces, yo sobre todo lo que te quería preguntar es Correcto. cuánto tú, y yo que ya os digo, yo vengo más del mundo de la economía, he estado siempre pues, en consultoría y siendo directora de sistemas y tal, pero que vengo de otro tipo de estudios. Ya me gustaría programar, ya me he apuntado lo de Data Scientist, no lo descarto, pero bueno, ¿no?, que esa parte no la llevo tan en mí. Sí que te quería preguntar la parte de como referente, ¿no? ¿Cuánto tú te sientes de referente y actúas como tal? Eso por un lado. Y con tu trayectoria y lo que has vivido hasta ahora, ¿qué crees que vas a hacer diferente a lo que has hecho? Y bueno, yo te lo planteo también, yo en este último tiempo he estado más en el mundo del coaching y tal, y creo que la tecnología y la parte humana junta va a ser la que nos va Sí. ¿no?,
realmente a desarrollar todas nuestras capacidades. Pero te pregunto esas dos cosas, ¿no? Ese Sí, feeling, ¿no? Ese rol de referente, ya no sí, solo aquí, y también qué harás de otra manera, ¿no? Con tus aprendizajes hasta ahora. claro. Bueno, de referente, yo desde luego en mi entorno personal espero serlo y no me cabe duda también que en el plano profesional también lo he sido, pues porque tengo puestos de relevancia, ¿no? Y eso es algo que me parece muy importante, porque es importante que otras mujeres vean que se puede llegar a ciertos niveles, ¿no? Y vean también que tienes un background tecnológico y que todo eso se puede conseguir. O sea, todos esos mitos de, no, porque es que la carrera es muy difícil. Yo siempre digo, bueno, pues a mí derecho me parece mucho más difícil. ¿Qué quieres que te diga? O sea, mi memoria es la de un pez. O sea, esto del fácil o difícil depende, ¿no? Em, sobre lo que haría diferente, yo creo que la gran no sé si haría diferente o que me doy cuenta que tengo que seguir haciéndolo más que nada. Es decir, hay que seguir aceptando retos y sobre todo hay que seguir liderando esos retos junto con las personas. Es el darte cuenta de cuán importante es conseguir esa atracción a través de la gente. Que por cierto, es decir, todo lo que estoy diciendo, en realidad, si tú te lees cualquier Ya. teoría Agile, por ejemplo, habla de eso. Es decir, el mundo nuevo, el mundo Agile va a eso, al conseguir la atracción a través de las personas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, una cosa es decirlo y otra cosa es conseguir que eso se ponga en la práctica. Es verdad. Pero me parece precisamente que las mujeres en los entornos de tecnología que son mayoritariamente de hombres, o en cualquier otro entorno en realidad, pero en esos entornos profesionales donde hay sobre todo hombres, tenemos esa capacidad de flexibilidad, de empatía, que combinado con el conocimiento técnico nos puede llevar muy lejos y a conseguir muy buenos resultados. Y casi que es lo que yo rescataría, ¿no? El acordarnos, sí, estamos en un entorno de hombres en el que tenemos que ser directas. Yo le decía antes a Daniela, una cosa que me contaron en una charla una vez, una mujer que decía que había trabajado en el ejército y decía, when you're speaking, lower your voice. O sea, ella insistía, estás en un entorno de hombres, modula tu voz hacia abajo y habla despacio, ¿no? O sea, adáptate a la forma de interlocución reinante, que es de hablar despacio, de hablar con voz grave y de hablar de manera directa. Bueno, eso es, digamos, es un poquito el cómo, pero el qué que hay detrás, si tú combinas eso con la flexibilidad que nosotras tenemos, la empatía, la capacidad de visión y de ejecución, las mujeres somos excelentes ejecutoras. Eso nos lleva al fin del mundo directamente. Entonces, para mí, de verdad, la lección de este premio ha sido el reflexionar sobre todo lo que he hecho, porque uno no es consciente de lo que ha hecho hasta que viene otro a reconocérselo, ¿no? Entonces, es decir, ostras, pues es verdad que aquí había algunas cosas que estaban bien y que ni fui consciente de ello cuando sucedieron, pero que ahora hay que rescatarlas para no olvidarlas y volverlas a repetir. Pero eso como el líder también es muy importante, el Sí, reconocimiento y la celebración. Y eso nosotras yo creo que también, bueno, mi experiencia como coach es una de las cosas que más me encuentro y cuando pues hacemos eso, ¿no? Además has dicho ostras, al hacer el ejercicio para presentar el premio me di cuenta de cosas que pasaron, ¿no? Y yo cuando lo has dicho he pensado, y en ese momento no. no, en ese Quizá es momento te algo. está llevando el día a día Ya, y no eres consciente. pero eso creo que a veces creo que es súper diferencial y que nosotras, yo creo que quizá por nuestra propia exigencia, pues como que no es Eso para es, tanto, que no tal, entonces viene de eso, ¿no? Entonces de la exigencia pasar a la excelencia y en ahí el reconocimiento es clave, es tal cual. maravilloso porque no es mucho tiempo, a lo mejor es hacer un brindis o a lo mejor es un aplauso o a lo mejor es, Sí, es una experiencia. Entonces, bueno, son cosas que venimos eso con mucha carga de exigencia todas, muchas veces, sí.
y ese relax y eso de decir, oye, lo hemos hecho muy bien y lo vamos a celebrar, pues en fabuloso. ese momento es fabuloso. Así que yo te aplaudo y te Bueno, reconozco. muchas gracias a todas. Sí. Así es, así Y de es. nuevo, mis gracias a Mónica y a Pilar, que también Sí, son también mentoras. compañera. Bueno, yo estoy también. Sí. Compañeras Estamos tuyas. todos juntos, sí. El reconocimiento Todos. público, porque esto no existiría sin su empujoncito. Bueno, pero ellas vieron en ti que tenías esa, ¿no? Pero hace falta que alguien te dé el empujón, ¿no? Es la misma Claro. labor que nosotras estamos haciendo con nuestras Con Con mentoras. las chicas. Las Un chicas ya empujoncito nunca va tienen lo mal. que tienen, pero tú les tienes que dar el empujoncito. Y esto, en mi caso, fue exactamente lo mismo. Es una cadena, ¿no? Somos una cadena. Así es. Pues bueno, chicas, se nos ha ido la hora. Yo creo que nos podemos haber quedado aquí. O sea, que a mí se me ha pasado, pero rapidísimo. Porque la otra vez cuando estuve hablando con Sonia también, además que me inspira a nivel personal también, no trabajo ni he estudiado nada en el área de la tecnología, pero que es algo que siempre vas ahí y ahora con toda esa transformación, creo, como dice Cristina, el tema de la persona y el tema tecnológico es que va a ir de la mano y hay que ir como que subiéndose en ese carrito, ¿no? Porque si no nos quedamos detrás. Así que muchísimas gracias a todas por conectarse hoy. Muchísimas gracias, Sonia, por tu tiempo. Os compartiré luego el link al resto de las mentoras, tanto de acá de España como de Brasil y de Perú, que sé que estaban interesadas también para que vean la sesión. Y bueno, a disfrutar el verano, cuidarse mucho. Y bueno, si alguna tiene algún otro comentario por allí por el chat, pero quiero respetar un poquito también la hora de todas, que ya se nos ha ido. Y de verdad que mil gracias, Sonia, y enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias a vosotras por la oportunidad y a todas vosotras por vuestros comentarios y vuestro apoyo. Muchas gracias. Vale, gracias, chicas. Chao, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao.